ubicar, por ejemplo, si está para ver si ese útero está en gestación o no, para realizar inseminación artificial, tiene que ubicar, por ejemplo, el cuello del útero, pero se ubica por lo general el borde anterior del pubis para poder determinar si hay gestación o no. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora pasamos ¿a qué región? ¿Qué región corresponde esta? El fémur. Ajá, pero ¿cómo se llama? La pierna. El muslo. El muslo. Ajá. Porque es importante conocer el accidente anatómico de cada hueso. Fíjense, este está de anteojo. Esto se ve a simple vista, pero hay lesiones que hay que saber muy bien cuál es la estructura anatómica normal para poder determinar que se está en presencia de una lesión. Esta es obvia. Un poquito. Ajá. Tenemos, por ejemplo, porque es importante conocer cómo es el hueso. Primero, para poder identificar la lesión, y segundo, para poder dar una reparación adecuada. Si usted no sabe cómo es el huesito, entonces no va a poder repararlo de forma adecuada. Porque hay quienes piensan que la traumatología es como ferretería, ¿no? Que no les importa hacerlo de cualquier manera y lo hacen así de una manera muy ligera. Y no, o sea, usted tiene que tener conocimiento para poder realizar los procedimientos. Y eso solo se lo da el conocimiento. Si a alguno aquí le gusta la traumatología, lo felicito. Ajá. Entonces entramos en la región del muslo, la base ósea es el fémur y la rótula. Que estudiamos en el fémur una extremidad proximal, una extremidad distal y entre ellos el cuerpo. Ajá. Entonces tenemos extremidad proximal, extremidad distal, entre ellas el cuerpo. La rótula es ¿qué tipo de hueso? La rótula es un hueso. ¿Es un hueso? Corto. La rótula es un hueso corto. Ajá, entonces los accidentes anatómicos, igual vamos con la extremidad proximal, el cuerpo y la extremidad distal. Esta es una vista craneal. Aquí es diferente al húmero. En el húmero la cabeza está situada caudalmente. Aquí la cabeza del fémur está situada medialmente, porque esto es medial y esto es lateral. O sea, esta es una vista craneal, esto es medial y esto es lateral. O sea, la cabeza está hacia el pizarrón o hacia la pared. ¿Qué? La cabeza de este animal está hacia el pizarrón o hacia la pared. Si esto es medial y eso es lateral, hacia el pizarrón. Hacia la pared. Hacia la pared. Hacia la pared, porque esto es craneal, él está mirando para allá. Y esto es medial y eso es lateral. Entonces aquí él está mirando a la pared. Entonces, ¿qué estudiamos en el extremo proximal? La cabeza que está situada medialmente, tenemos el cuello del fémur y tenemos el trocánter mayor del fémur. Trocánter solo está en el fémur. Hay trocánter mayor y trocánter menor. Está presente solo en el fémur. Entonces, usted no va a ver el término de trocánter en ningún otro hueso. Hasta los momentos, todo lo que hemos visto de osteología no había nombrado trocánter, solamente aquí. Ahora, el término de tubérculo, sí tenemos otro huesito que tiene tubérculo. ¿Cuál será ese huesito que tiene tubérculo? No, sí, está aquí. Lo tengo marcado como tubérculo. Occipital no. ¿Qué otro huesito tiene tubérculo?
En el número hay un tubérculo. O sea, Pero es huesito. no, a lo que me refiero. El término de trocánter nada más está aquí en el húmero, en el fémur, perdón. En el húmero hablamos de tubérculos, ¿verdad? Tubérculo mayor y menor. Pero ese no es un término único para el húmero. Hay otro hueso que presenta también el término de tubérculo. ¿Qué hueso es? Ajá, tenemos la costilla. ¿Qué otro? Hay otro. Tenemos el tubérculo a nivel de la costilla, el tubérculo costal, pero hay otro. ¿Dónde? El público. ¿Ah? El público. El tubérculo público. Tenemos allí también tubérculo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Tubérculo. ¿Cuál allí? Ya ni sé qué escribir, dice artial. Ajá, en la escápula, tubérculo suprarlenoideo. ¿Dónde más? Por la fosa mandibular, al lado hay un tubérculo, pero no entiendo lo que es. ¿Qué hueso es ese? Ese es está debajo del arco cigomático. Ajá, pero ¿qué hueso es ese? En las vértebras también tenemos tubérculos. Tubérculo dorsal. En la primera, ¿verdad? Está en el hueso cigomático. No. ¿Qué hueso estás viendo allí? Ah, el que dice ella es el tubérculo articular, en la porción escamosa del hueso temporal. En el hueso temporal también hay tubérculo. Entonces, ese término no es único, o sea, no lo podemos decir o sea, que no se van a confundir porque no, hay varios huesos presentan ese término. En cambio, este no, en este es único. Solamente tenemos trocánter aquí en el fémur. Ok. Nos vamos en el cuerpo, no tenemos accidente anatómico en esta vista craneal. En su extremo distal vamos a tener la tróclea, que va a estar conformada por dos labios, un labio lateral y un labio medial. Ambos labios son del mismo tamaño, el labio lateral y el labio medial de la tróclea. Y vamos a tener un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y sus epicóndilos. El epicóndilo lateral debe haber un epicóndilo medial también. ¿La tróclea es articular o no articular? Articular. Es Articular. articular, ¿verdad? ¿Los cóndilos articulares o no articulares? Articular. Articulares, ¿verdad? Ahora en la vista caudal, en la extremidad proximal, vamos a encontrarnos con el trocánter menor, la cresta intertrocantérica y la fosa trocantérica. La cresta, fíjense el término, intertrocantérica. Quiere decir que está entre los trocánteres. Entre los trocánteres. Del trocánter mayor al trocánter menor. Cresta intertrocantérica, porque también lo pregunto, me la mandan para todos lados, menos me lo ubican entre los trocánteres. Por eso es inter, porque está entre los trocánteres, mayor y menor. Y tenemos la fosa trocantérica. En esta vista también vemos la cabeza del fémur, su cuello, tenemos el trocánter menor del fémur. En el tercio distal del cuerpo, aquí sí vamos a encontrar la fosa supracondilia
¿no? Esta depresión, la fosa supracondilia, y nos vamos a encontrar con las tuberosidades supracondilia lateral y supracondilia medial. En el tercio distal del fémur, en la superficie caudal, vamos a encontrar estos accidentes anatómicos, la fosa supracondilia, tuberosidad supracondilia lateral y la medial. En la extremidad distal tenemos los epicóndilos, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, los cóndilos y la fosa intercondilia. Igual la fosa intercondilia no tenemos, o sea, no hay en otro lado. No, en otro hueso no está presente ese término. Entonces, intercondilia, porque va a estar entre los cóndilos, ¿verdad? Cóndilo lateral y cóndilo medial. ¿Vamos bien hasta aquí? En la extremidad vemos entonces la extremidad distal, cranealmente el labio medial de la tróclea, el labio lateral de la tróclea, epicóndilo lateral en esta vista, y vamos a ver esto, la fosa extensora entre el labio lateral de la tróclea y el cóndilo lateral. Fosa extensora entre el labio lateral de la tróclea y el cóndilo lateral. La fosa poplitea se encuentra en el cóndilo lateral. Fosa extensora entre el labio lateral de la tróclea y el cóndilo lateral. Fosa poplitea en el cóndilo lateral. Tenemos la rótula, recordamos que es un hueso, es un sesamoide, tiene una superficie craneal y una articular. Esta superficie es la craneal, la articular está en relación a la tróclea del fémur, tiene un borde medial, que es este, un borde medial, un borde lateral, la base dorsal, proximal y el vértice distal. Entonces esta es la superficie articular para articularse con la tróclea del fémur. ¿Vamos bien? Ahora pasamos a qué región. Pierna. La región de la pierna. La base ósea es Tibia y peroné. tibia y peroné. Como hueso largo, una extremidad, estudiamos una extremidad proximal, una extremidad distal. Vamos a estudiar tres superficies, una superficie medial, lateral y caudal, tres bordes, un borde craneal, un borde medial y un borde lateral. Y tenemos el peroné o fíbula. ¿Qué estudiamos en la extremidad proximal? En la vista lateral vamos a estudiar aquí, en esta especie, el peroné. El peroné es un hueso largo, pero ¿qué pasa? En esta especie desaparece el cuerpo, desaparece y quedan solamente los extremos, que es la cabeza del peroné, que está fusionada al cóndilo lateral de la tibia, y el hueso malleolar, que es un huesito independiente, o sea, no es parte de los tarsos, representa la extremidad distal del peroné. Entonces aquí solamente vamos a estudiar la cabeza del peroné, que está fusionada al cóndilo lateral de la tibia, y el hueso malleolar, que corresponde a la extremidad distal del peroné. La cabeza se fusiona, pero el hueso malleolar no. Cuando se preparan las piezas óseas, como él está unido con tejido cartilaginoso, él se cae, porque él no está unido, él no está unido a la extremidad distal de la tibia. ¿Qué estudiamos entonces en la tibia? La tuberosidad de la tibia. Tenemos tuberosidad de la tibia, el surco extensor entre la tuberosidad y el cóndilo lateral de la tibia. Tenemos la cresta de la tibia, toda esta estructura que sobresale, cresta de la tibia. Este es su borde craneal,
y el cuerpo. En la vista caudal nos vamos a encontrar en la superficie articular las eminencias o espinas de la tibia. Eminencias o espinas. Fíjense que son dos pequeñas proyecciones que sobresalen. Tenemos cóndilo lateral, cóndilo medial, una incisura poplitea. Tenemos en la superficie caudal las líneas popliteas, que es un área irregular para el músculo popliteo. Y en la extremidad distal nos vamos a encontrar con el malleolo de la tibia. Esto representa el malleolo de la tibia. Y aquí estaría el hueso malleolar, que es del peroné. Entonces tenemos la tuberosidad de la tibia, cresta de la tibia, el cóndilo medial, malleolo de la tibia. En la extremidad proximal tenemos cóndilo lateral, allá está el cóndilo medial, las eminencias intercondylias o espinas de la tibia, el surco extensor, la tuberosidad de la tibia y la cresta de la tibia. Recuerden, el surco extensor entre el cóndilo lateral y la tuberosidad de la tibia. La extremidad distal, la superficie articular de la tibia, tiene dos depresiones que se denomina cóclea. Cóclea, así para que pueda articularse con el tarso tibial o astrágalo. Solamente hay cóclea en la extremidad distal de la tibia. Ningún otro hueso va a presentar cóclea. Entonces, si yo pregunto, ¿el trocánter mayor y menor pertenecen al húmero? No, ¿verdad? La cóclea pertenece a la extremidad distal del radio. Tampoco, ¿verdad? Porque ella es de la tibia. Cóclea es de la tibia, única. Trocánter es de fémur. En ningún otro hueso vamos a encontrar ese término. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces ahora pasamos al pie, a los tarsos, metatarsos y falanges. Aquí nada más llegamos hasta metatarso porque las características anatómicas de las falanges del pie son iguales a las de la mano. Entonces tenemos los tarsos, en los tarsos vamos a estudiar una fila proximal, una fila media o central y una fila distal. Es decir, aquí hay tres filas. La fila proximal tiene solamente dos, que es el tarso tibial o astrágalo y el tarso calcáneo o tarso peroneo. Tarso tibial, tarso peroneo o astrágalo, calcáneo. Y esto que sobresale es la tuberosidad calcánea. ¿Cuál? Esto aquí, esto que sobresale es tuberosidad calcánea. Y esto, calcáneo. O tarso peroneo. Y este tarso tibial. El tarso tibial va a presentar esta tróclea, que allí es donde va a articular la cóclea de la tibia, de la extremidad distal de la tibia. En la fila media o central vamos a tener el tarso central, hueso tarso central, más el cuarto tarso fusionado. Entonces se llama centro cuartal, hueso tarso centro cuartal fusionado. Más el cuarto hueso. Tarsiano, sí, fusionado. ¿Cómo se llama? Hueso tarso centro cuartal fusionado, tarso centro cuartal fusionado, o tarso central más el cuarto fusionado, que se le haga más fácil. Tarso central más cuarto hueso fusionado. En la fila distal vamos a tener el primer hueso tarsiano,
segundo y tercero fusionado. Primer tarsiano y segundo y tercero fusionado. Entonces él va a tener 5 huesos tarsianos. ¿Y cuántos carpianos hay? ¿Cuántos huesos carpianos hay? No hay porque está funcionado. No. Ya va. ¿Aquí cuántos hay? ¿Aquí 5. cuántos hay? Aquí hay 5. 5. ¿Y carpos cuántos hay? ¿Cuántos huesos carpianos hay en total? 4. ¿Cuántos? 7, 8. Fila funcional. En la fila proximal Hay hay tres. cuántos. 4 y un accesorio. 4. Ya va. En la fila proximal hay Hay 3. 4. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo Y- accesorio. 4. 4 arriba. Y abajo tenemos segundo y tercero fusionado y cuarto hueso carpiano. Son 6. Carpos hay 6 y tarso hay 5. 5. Ajá, entonces aquí tenemos, fíjense, en la fila proximal tenemos el calcáneo y el astrágalo. En la fila media o intermedia vamos a tener el centro cuartal del tarso. Y en la fila distal tenemos segundo y tercer hueso fusionado. Y el primero, que no lo nombran aquí. Ok, pasamos ahora a metatarso. Metatarso tiene las mismas características del metacarpo, es decir, se van a fusionar tercero y cuarto hueso metatarsiano. Y van a tener prácticamente los mismos accidentes anatómicos. Tenemos, por ejemplo, en su base vamos a tener la tuberosidad metatarsiana, que se sitúa medialmente. Recuerden que el metacarpo es la tuberosidad metacarpiana. Aquí es tuberosidad metatarsiana. Vamos a tener el surco longitudinal dorsal. Vamos a tener un canal interóseo distal o metatarsiano distal. La tróclea del tercero, la tróclea del tercero, la tróclea del cuarto. Y entre ellos la incisura intertroclear. En la superficie plantar tenemos el surco longitudinal plantar del metatarso. Aquí hay que especificar porque recuerden que el metacarpo también tiene surco longitudinal dorsal y palmar. No sé qué, bueno, nada más con decir plantar o palmar ya se asume que es metacarpo y este metatarso. Allí no había tanta confusión, pero sí en el longitudinal dorsal. Tenemos el canal metatarsiano distal, tenemos las trócleas y la incisura intertroclear. Entonces, ¿dónde tenemos incisura intertroclear? En el tarso y en el... Metatarso y metacarpo. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, en rumiantes, metacarpo y metatarso? Metacarpo tiene la superficie palmar plana y la superficie dorsal convexa. Metatarso es cilíndrico, así como nosotros diferenciamos metacarpo de metatarso. Y terminamos. ¿Quedó claro el miembro pélvico? Sí. Vamos a tener la partida. Sí. Profe, para la práctica aquí nos dividimos.